Muchas gracias, David. Voy a hacer el cambio. Espero que lo veáis todos. Sí, si hay algún problema, lo podéis escribir en el chat y estaré pendiente, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, pues hoy en esta segunda sesión vamos a tocar dos temas que parecen, aunque ya lo ha adelantado David, parece que no estén ligados, pero sí que están muy ligados entre los dos. Vamos a empezar por el de durabilidad, que será probablemente el que más a la mano tengáis y conozcáis. Y después hablaremos del tema de la sostenibilidad y lo ligaremos con el tema de la durabilidad. Lo primero que hay que hacer es definir qué es la durabilidad de algo, en este caso del hormigón, pues es la capacidad que tiene este material de resistir a las acciones del ambiente, a los ataques físicos, químicos, biológicos o cualquier otro proceso que tienda a deteriorarlo. Evaluar la durabilidad de un material, y en este caso del hormigón, pues es un proceso complejo y en el cual están involucrados diferentes factores. Primero, los factores externos, como las condiciones ambientales a las que va a estar sometido nuestro material, los materiales componentes propios del hormigón, el diseño estructural de la obra o de la estructura, la calidad de la ejecución de esa estructura y si se han adoptado sistemas adicionales de protección. Un hormigón ya endurecido puede deteriorarse como consecuencia de acciones físicas de naturaleza muy diferentes. Por ejemplo, el agua puede penetrar en el hormigón y si ésta se hiela, pues dará lugar a tensiones que podrán dañarlo, llegarlo a romper. Eso son probablemente en casos de ciclos de hielo-deshielo, pues en lugares de montaña, etcétera, que la temperatura pueda bajar de los 0 grados. El agua que puede penetrar o incluso el agua residente dentro del hormigón, que como sabéis no toda el agua que se pone al dosificar un hormigón se mezcla con cemento. De hecho, la proporción estequiométrica es del orden de la relación agua-cemento sería del orden del 0,28 más o menos. Normalmente os sonarán relaciones agua-cemento de 0,4, 0,5, incluso hasta 0,6. Pues bueno, toda esa agua desde el 0,28 hasta el 0,6, pues una parte evidentemente se evapora y se pierde, pero otra parte queda en forma de agua embebida dentro del propio hormigón. Por ejemplo, otra acción física pueden ser los áridos, si presentan coeficientes de dilatación térmica muy diferentes al de la pasta de cemento, o sea, el cemento más la arena. Los cambios fuertes de temperatura, estos crean también tensiones, reduciendo resistencias y dañándolos. Por ejemplo, el calor de hidratación propio del cemento en su proceso de endurecimiento, que vaya más allá, evidentemente, de los 28 días, aunque se produce básicamente en los primeros 2 o 3 días, puede ocasionar con el paso del tiempo pues, contracciones y posibles fisuras, por la que puedan entrar cualquier tipo de acción que dañe al hormigón. Y otro ya de más tipo físico, pero de carácter mecánico, pues pueden ser la abrasión, la erosión, la cavitación, que son acciones que terminan también dañando, aunque básicamente sea superficialmente, la superficie del hormigón. La resistencia que presenta el hormigón a los ataques ya de tipo químico depende de su permeabilidad y de la distribución y tamaño de sus poros. Esto hace que puedan penetrar de manera más fácil o más difícil, digamos, elementos externos. No el agua, sino el CO2, por ejemplo, que carbonata, ya lo veremos después, o cualquier otro ataque de tipo químico, como pueden ser los sulfatos, los cloruros, etc. Existen dos formas fundamentales. Una es por disolución de los compuestos que son fácilmente solubles del propio hormigón,
o por la formación de sales también solubles y extracción de las mismas hacia el exterior. Por ejemplo, una que os sonará mucho, que habréis visto, son las eflorescencias, por ejemplo. Y por ataque con formación de compuestos insolubles de mayor volumen que los primitivos y que por tanto lo que hacen es introducir tensiones internas en el hormigón que puede llegarlos a romper. Esta agresividad disminuye si se ha empleado en el hormigón una relación agua-cemento baja, que evidentemente lo que hará es bajar la permeabilidad y disminuir el tamaño de los poros. Si el tipo y el contenido de cemento son los adecuados en ese determinado medio, o sea, si cuando tienes presencia de yesos, pues utilizas un cemento resistente a los. Y básicamente la cuestión es que el hormigón tenga una baja absorción y sea lo más permeable posible. El otro elemento que está embebido dentro del hormigón son las barras de acero, tanto que pueden ser de las barras de armado como como los tendones de pretensado. Entonces, uno de los fenómenos que se puede producir es la corrosión de estos aceros. Vamos a fijarnos más en el de armado, que es el más habitual. Se produce mediante un mecanismo electroquímico o galvánico, se produce una pila. Este proceso está influenciado por las características propias del hormigón y por el espesor del recubrimiento. Cuanto más recubrimiento tengan estas armaduras, más tardará en llegar ese efecto al acero y, por tanto, tardará más en corroerse. En el seno del hormigón, la presencia de humedad y oxígeno dan lugar a que se origine una corrosión galvánica o electroquímica al existir agua que forma, como he dicho antes, una pila galvánica con el electrolito. Esta corrosión puede verse acelerada por otros elementos como son, por ejemplo, los cloruros. En principio, el hormigón, en su estado, digamos, inicial, es alcalino. La porlandita o el óxido de calcio hidróxido de calcio procedente de la hidratación del cemento le confiere un pH en torno al 13 y produce una pasivación del acero de las barras. Es decir, el mismo hormigón, al ser alcalino, protege el acero de las barras. Uno de los inconvenientes que cabe ponerle al hormigón como material es que se fisura con relativa facilidad. Es decir, como sabéis, el hormigón es un material que trabaja muy bien a compresión, pero trabaja muy mal a tracción, y por eso se utiliza las barras de armadura para aumentar su resistencia y mejorar su funcionamiento cuando hay partes de la estructura o de la masa de hormigón que están sometidas a tracciones, que prácticamente las aguanta el acero y no el hormigón. Pero para que eso funcione así, o sea, para que un hormigón armado funcione, tiene que fisurarse. Si no, no funciona. En cambio, en el caso del pretensado, pues podemos conseguir que a base de meterle una fuerza de pretensado, o sea, precomprimir suficientemente ese hormigón bajo las cargas que actúen, llegue a no descomprimirse y, por tanto, a no traccionarse y, por tanto, a no fisurarse. Hay que señalar que tanto las fisuras de amplitud inferior a 0,05 milímetros, que son microfisuras, como las de una amplitud comprendida entre 0,1 y 0,2, no suelen ofrecer peligro de corrosión de armaduras. Entonces, normalmente lo que hacemos cuando diseñamos una estructura, en el caso del hormigón armado, pues es ponerle la suficiente armadura y distribuida de tal manera que esas fisuras no se abran más de estos límites. Ya veremos, volvemos a tocar este tema un poquitín más adelante. Y cuanto más agresivo sea el medio que rodea al hormigón, más tenemos que coartar esta apertura de fisuras. O sea, la amplitud de fisuras tiene que ser cada vez más pequeña. ¿Qué factores provocan esta fisuración? Aparte de la falta de resistencia del hormigón a tracción, pues son muy variados. Por ejemplo,
un alto contenido de agua en el hormigón produce una mayor retracción y eso produce tracciones, y como el hormigón no resiste muy bien las tracciones, puede llegar a fisurarse. Una alta dosificación de cemento, por ejemplo, da lugar a necesitar más agua y, por tanto, volvemos al punto anterior. También el tipo de cemento que se utilice, si tiene un alto calor de hidratación, pues evidentemente produce una mayor retracción y, por tanto, puede producir mayor fisuración. También los ciclos de sequedad y humedad debidos al sol, pues también producen esas contracciones y dilataciones del hormigón, que al final lo que van haciendo es abrir fisuras. Por tanto, y también, por último, los cambios de temperatura y los ciclos de hielo y deshielo, que producen fisuras simplemente porque se va rompiendo poco a poco el hormigón al pasar a estado sólido, a hielo, el agua que queda residente dentro del hormigón ya endurecido. Entonces, vistos todos estos mecanismos, digamos, que pueden malograr nuestro hormigón y pueden bajar o disminuir su durabilidad, que al final lo que se mide, la durabilidad se mide en la resistencia en un cierto tiempo, ya lo veremos, que como sabéis, se llama la vida útil de la estructura. Nosotros proyectamos la estructura para una vida útil, que quiere decir que durante esos años, esa vida útil que nosotros pongamos, el hormigón tiene que asegurar su durabilidad. Pues bueno, se puede actuar en varias etapas. En el proyecto, que todas son importantes, pero básicamente en el proyecto y en la ejecución son las etapas más importantes. Pero sobre todo en el proyecto, porque ya esto ya no tiene vuelta atrás. Si el proyecto no está bien hecho desde el punto de vista de la durabilidad, las correcciones a posteriori son muy caras y difíciles a veces de solventar. Pues vamos a empezar por el proyecto. ¿Qué hacemos para asegurar la durabilidad de una estructura de hormigón en el proyecto? Primero, tenemos que establecer cuál es el periodo de proyecto de la estructura, o sea, su vida útil. Segundo, tipificar el hormigón desde el punto de vista estructural, es decir, saber qué cargas va a recibir y que, por tanto, para el diseño que vamos a hacer, qué resistencia tiene que tener ese hormigón. Normalmente este no es un parámetro, digamos, que nos marque las cargas a las que va a estar sometida la estructura, no nos van a determinar la resistencia del hormigón a utilizar, sino probablemente la resistencia del hormigón a utilizar indirectamente nos va a venir dada por temas de durabilidad. Evidentemente, conocer las acciones externas, o sea, en qué ámbito va a estar esa estructura, qué agentes físicos pueden actuar, químicos, meteorológicos, mecánicos, etcétera. Supongo los que hemos visto anteriormente. Después también trabajar en el diseño estructural con tomar unas ciertas medidas, pues por ejemplo, para que no se nos pueda quedar agua encima de la estructura, que pueda evacuarse, que no nos pueda correr en ciertos, los típicos goterones en las superficies de hormigón, evitarlos. Y otras medidas que veremos posteriormente, como la más importante, o una de las más importantes, es el recubrimiento de las armaduras. Después podemos, en el propio proyecto, actuar sobre qué materiales deben componer el hormigón: cemento, áridos, el acero de armar o de pretensar, los aditivos, etcétera. Básicamente, nosotros vamos a pedirle, en función de estas acciones externas que se nos puedan presentar, pues qué tipo de cemento vamos a utilizar y certificación. Ya lo veremos esto más adelante. También la relación agua-cemento, los tipos de áridos, que no sean áridos que puedan reaccionar con los álcalis del cemento, el tipo de acero,
tanto de armar como de pretensar, incluso si hay en casos muy extremos en que las agresiones de tipo físico o químico sean muy, muy fuertes, incluso podemos estar pensando en aceros de armar de tipo inoxidable, o proteger al pretensado con vainas de manera que quede aislado de estos agentes físicos o químicos. Y los aditivos que nos ayudarán pues, a jugar con la resistencia que pretendemos obtener en ese hormigón y poder bajar, por ejemplo, en la relación agua-cemento, que es importante, poderla bajar para que el hormigón sea lo más impermeable posible. Estos serían los aditivos fluidificantes o superfluidificantes. Hay de otros tipos, como veremos, los inclusores de aire, que lo que hacen es que en caso de que haya ciclos de hielo y deshielo, ese agua que queda residente dentro del hormigón pase a estado sólido y aumenta el volumen y pueda llegar a romper los inclusores de aire. Lo que hacen es que conectan los poros que hay dentro del hormigón, los conectan mediante unos canales de manera que ese agua se pueda expandir libremente por dentro de esos canales sin llegar a ejercer presiones sobre la matriz del hormigón. También podemos actuar, evidentemente, durante la ejecución mediante un control del material hormigón, la resistencia, la compactación, el curado, el acabado, el control de la disposición de las armaduras y ver que se respetan los recubrimientos que vienen en proyecto, controlar cómo se desencofra y cómo se descimbra, porque eso puede producir, debido a que el hormigón tenga una resistencia menor de la prevista, puede llegar a fisurar, ya no digo a colapsar, pero sí al menos a fisurarse, con lo cual iría en contra de los principios de aumentar la durabilidad de la estructura. Y, por ejemplo, en el caso de estructuras prefabricadas de hormigón, pues evidentemente controlar los propios elementos prefabricados como sus uniones, que son los puntos débiles, digamos, en este caso de las estructuras prefabricadas. También, una vez ya hemos hecho el proyecto y lo hemos ejecutado y tenemos la estructura construida, evidentemente, durante la vida útil de esa estructura, debemos seguir asegurando la durabilidad mediante unas operaciones de mantenimiento, aunque son muy pequeñas, pero sí que hay que hacerlas, y unas revisiones periódicas de la estructura para comprobar que no se haya producido ninguna patología que nos pueda dar lugar a que disminuya la durabilidad de esa estructura y no llegue a cumplir sus expectativas de vida útil. Todas las normativas, como ya hablamos en la primera sesión, todas las normativas que hay por el mundo mundial, pues todas tocan el tema de la durabilidad. De hecho, los mecanismos son todos muy parecidos. Y, en fin, para no hacer una diáspora de diferentes normativas, etcétera, nos vamos a centrar en la EHE 08, que es la que seguramente mejor conocéis. Entonces, ¿cómo se enfoca el tema de la durabilidad de la estructura en la EHE? Pues en la EHE, primero, se definen dos cosas. La vida útil, es decir, el periodo durante el cual la estructura va a poder resistir todas sus cargas, etcétera, etcétera, sin deterioros y cumplir su función, o sea, que sea funcional esa estructura. Y para ello, lo que hace es desarrollar o definir lo que se llama un estado límite de durabilidad, que simplemente no es una perogrullada, pero es muy sencillo de imaginar, que es que el tiempo para el cual diseñamos la estructura sea mayor o igual a la vida útil que tenemos prevista para nuestra estructura. El segundo punto o gran punto de cómo enfoca la durabilidad la EHE es definiendo que se dividen en dos categorías, generales y específicas, que están relacionadas con las acciones del ambiente, los ataques físicos, químicos, biológicos
o cualquier otro proceso que intente deteriorar al hormigón o a las armaduras, tanto pasivas como activas. Y, por último, define unas estrategias para la durabilidad, para obtener esa durabilidad en las fases de proyecto y ejecución. Ahora vamos a desarrollar un poco cada uno de estos puntos. El primer punto que hemos visto es cómo define una vida útil y un estado límite de durabilidad. Para ello hay una tabla, la tabla número 5, donde da una indicación de la vida útil nominal, en principio mínima, de los diferentes tipos de estructura. Claro, si son estructuras de carácter temporal, pues la vida útil nominal puede estar entre 3 y 10 años. Eso ya en función del tipo de estructura del que tratemos. Por ejemplo, en elementos reemplazables que no formen parte de la estructura principal, por ejemplo, barandillas, apoyos de tuberías, etcétera, pues pide una vida útil nominal de entre 10 y 25 años, porque sabe que esos elementos los vamos a poder reemplazar. Es esa parte que he hablado antes de el mantenimiento que hay que hacerle una vez has hecho la inspección de la estructura. En edificios o instalaciones agrícolas industriales y obras marítimas, entre 15 y 50 años. Lo más normal, lo que más os vais a encontrar son edificios de viviendas o oficinas y estructuras de ingeniería civil, excepto las obras marítimas, que tienen una repercusión económica baja o media, o sea que no es ningún drama el tenerlas que reparar o demoler y volverlas a ejecutar, pues estamos hablando de 50 años, y para otros tipos de obras o edificios de carácter monumental o que tengan una importancia especial, puentes y otras estructuras de ingeniería civil que tienen una repercusión económica alta porque son caras, pues entonces aumentamos esa vida útil nominal hasta los 100 años. Y por tanto, nosotros tenemos que diseñar nuestra estructura para cumplir el estado límite de durabilidad como mínimo para que cumplan el parámetro de vida útil nominal en función del tipo de estructura que sea. El segundo que hemos hablado son las clases de exposición. Hay unas clases de exposición generales. La primera es la clase 1, que es no agresiva. Aquí no se presenta ningún proceso de ataque al hormigón ni a las armaduras de ningún tipo, porque se supone que son elementos protegidos o interiores que no están en contacto con el ambiente. Por ejemplo, pilares que estén interiores en un edificio, que no están sometidos a condensaciones, elementos de hormigón en masa, porque allí no da cabida a la corrosión de las armaduras, porque son en masa y no tienen armaduras. Y aquí tenéis, y da una serie de ejemplos para un poco imaginarse de qué tipo de estructura estamos hablando. La clase general de exposición 2 se divide en dos grupos, en dos subclases, la 2A y la 2B. La 2A es de humedad alta, que es la menos, ¿cómo podríamos decirlo? Es la que produce menos ataques. Aquí el tipo de proceso o el tipo de mecanismo que preocupa es la corrosión de las armaduras con los que sean de origen diferente a los cloruros, o sea, básicamente la carbonatación, o sea, la entrada del CO2 por las que pueda tener o los poros que pueda tener el hormigón, que lo que hacen es descarbonatar al hormigón, lo que hacen que su pH baje y por tanto despasiva las armaduras que ya pueden ser atacadas por el propio CO2 y por el agua y se pueden llegar a corroer. Entonces, el 2A es para humedad alta y el 2B es para humedad media. Perdón. Y os preguntaréis, lo lógico, en primera instancia lo que parece lógico es que si tienes mucha humedad puede haber más peligro de corrosión. Pues resulta que no, es justamente al contrario. O sea, imaginaros, vamos a poner dos casos extremos.
un elemento de hormigón expuesto en un sitio con una humedad alta, por las razones que sean, porque la humedad natural sea muy alta o porque esté en una cámara de humedad, vamos, que la humedad sea muy alta, tiene menos peligro de corrosión las armaduras que si el ambiente es muy seco, o sea, si la humedad es media o muy baja. ¿Y eso por qué? Pues porque, por ejemplo, imaginaros en un sitio en el que ya lo pone después en los ejemplos, en un sitio que llueva muchísimo, que llueva continuamente. Entonces, el hormigón estará mojado, pero la propia agua taponará esos poros y lo hará impermeable. En cambio, si no llueve nunca, en el desierto, que es muy seco, allí no hay agua y por allí se facilita la entrada del CO2 y por tanto hay más peligro de corrosión. Esto a veces crea un poco de extrañeza, pero la realidad, lo he exagerado un poco, pero la realidad es esa. Es menos perjudicial que haya una humedad baja o muy seca. La tercera clase de exposición general son las que están relacionados con el ambiente marino, y aquí lo que preocupa es la corrosión de las armaduras por cloruros, que no es el mismo tipo de corrosión que por carbonatación. Es decir, en el ambiente tipo 2 lo que preocupa es que se corroan, o sea, se oxiden, para hablarlo en palabras más entendibles, la armadura. Entonces, en esos casos, el acero, al corroerse, lo que hace es aumentar de volumen del orden de 8 veces, y eso hace que pueda llegar a romper el hormigón y todavía dejar entrar más fácilmente otros agentes atmosféricos. Eso es lo típico que se ve si os fijáis en los balcones de zonas marítimas, pues veréis muchas veces allí marcadas las armaduras, ya porque están oxidadas por dentro, están aumentando y pueden llegar a reventar físicamente el hormigón. Entonces, en esta clase 3 lo que preocupa es la corrosión por cloruros, que es una corrosión también del hormigón, pero por una cosa que se llaman picaduras, es decir, que van disminuyendo puntualmente la sección de las barras de las barras de armado, y por tanto disminuye su resistencia global, la resistencia global de la estructura. Entonces aquí se definen tres casos, el A, el B y el C, el 3A, 3B y 3C, que están en función de la situación de la estructura. Cuando esta exposición a los cloruros es de tipo aéreo, es decir, una estructura que esté en un paseo marítimo, por poner un ejemplo, pues allí lo que hace es el propio aire, el propio viento, el aire lleva estos cloruros provenientes del mar a tener contacto con la estructura. Y estaríamos en el 3A. En el 3B es cuando la estructura está completamente sumergida en el agua. Y en el agua de mar. Y en el tercer caso es cuando está en lo que se llama carrera de mareas o zona de salpicaduras, es decir, que unas veces está sumergida y otras veces no. O les llega directamente el ataque del agua, a veces sí y a veces no. Y ese es el peor de los casos. En cuanto al 3A, como veis aquí, dice elementos de estructuras marinas por encima del nivel de pleamar, o sea, que no estén en contacto directo con el agua, o elementos exteriores de estructuras situadas en las proximidades de la línea costera. Dice, a menos de 5 kilómetros. Bueno, esto es puramente indicativo, porque, por ejemplo, en un sitio como Barcelona, que tiene una sierra litoral que debe estar en línea recta desde el mar, pues aproximadamente a 2-3 kilómetros,
evidentemente, todo este tema aéreo, de transporte aéreo por el viento de los cloruros de origen marino, se paran inmediatamente en esta sierra litoral. Es decir, pueblos que estén al otro lado de la sierra, que a lo mejor están a menos de 5 kilómetros en línea recta del mar, pues no tienen ninguna influencia. En cambio, en contrapartida, si os imagináis en el delta del Ebro, que es completamente plano, probablemente allí el efecto aéreo de los cloruros pues llegue probablemente a 10 o 15 kilómetros tierra adentro, porque es absolutamente plano. O sea, hay que tener un cierto criterio para... No es que los 5 kilómetros sea una cosa, digamos, exacta, sino que es a más de 5 kilómetros, hombre, es difícil por el tema del transporte, pero de aéreo, pero en fin, que hay que tener en cuenta las condiciones geográficas de cada uno de los lugares. Después hay una clase general 4, que es también relacionada con el ataque de los cloruros, pero que son de origen diferente al medio marino, o sea, que no son provocadas por el contacto aéreo, sumergido o en la zona de carrera de mareas con el agua de mar, sino a cloruros de origen diferente. El típico ejemplo es el primero que viene aquí, que son las piscinas. Aunque hoy en día las piscinas cada vez digamos, se depura menos el agua con cloro y que se utilizan otros sistemas, pero este sería un caso. O una balsa en el cual hayan líquidos que tengan cloruros que evidentemente no tienen nada que ver con los de origen marino. Estas serían las 4 clases generales de exposición, y todas las estructuras, todas, tienen que estar calificadas dentro de unas de esas 4 clases generales. Aparte, después podemos tener unas clases específicas que son ya relativas a otros procesos de deterioro diferentes o distintos al de la corrosión de las armaduras. Básicamente son los ataques químicos, que se divide en 3 tipologías: débil, media y fuerte. El tipo de proceso es ataque químico del elemento que sea, y se designan como Q sub A, Q sub B, Q sub C. Y aquí esto es importante porque hay una cierta tendencia a asociar, cuando veis en un hormigón que tiene como clase de exposición específica la Q sub B, por decir algo, inmediatamente se asocia a sulfatos, ataque por yesos, y eso no es verdad. Puede haber un Q sub B, o sea, un ataque, una clase específica de exposición química que no sea por sulfatos, yo que sé, que sea por aguas agresivas o por otro tipo de elementos químicos que no sean los sulfatos. Pero siempre hay una cierta tendencia a que cuando ves la Q en cualquiera de sus 3 grados, la asocias directamente a los sulfatos, y no es así. Después hay otros tres tipos de clases de exposición específica, que son relacionadas con las heladas, si hay presencia de sales fundentes o sin sales fundentes, H sin sales y F con sales. Aquí lo que importa, si no hay sales fundentes, es el ataque hielo-deshielo, lo que os comentaba antes de esos pasos del agua de estado líquido a sólido. Y aquí en el F, lo que preocupa es los productos que se utilizan para evitar la helada de las superficies, el típico de la sal en las carreteras o en los pavimentos en general, ¿no? Que además puede producir salpicaduras a elementos que no están en la propia carretera, sino puede ser la pila de un puente, por ejemplo. Y por último está el de erosión, que lo que allí preocupa son las acciones mecánicas de abrasión o cavitación, los elementos que estén sometidos a un desgaste superficial. El típico es el cuenco de amortiguación de una presa, por ejemplo. Bueno, entonces, para el tema de la agresividad química, el Q sub A, Q sub B, Q sub C, como veis aquí, define
dos tipos de medio agresivo, el agua o el suelo, y entonces da parámetros para definir si estamos en un Q sub A, Q sub B o Q sub C en función del tipo de agresividad química, que no, ya digo que como veis, el ion sulfato, los yesos, es una de entre muchas. Puede ser ion magnesio, ion amonio, el CO2 agresivo o un valor de pH muy, muy bajo, como veis aquí. Eso evidentemente facilita mucho el que se carbonate el hormigón y que se puedan llegar incluso a corroer las armaduras, o que haya un residuo en el agua o en el suelo. Aquí veis los dos tipos en los cuales podemos clasificarlo en Q sub A, Q sub B y Q sub C en función del tipo de ataque que se produzca. O sea, lo importante aquí es no decir, como veo Q sub B o Q sub C o Q sub A, es que hay sulfatos. No, pueden ser otros elementos y por tanto no es necesario el uso de, por ejemplo, de cementos resistentes a sulfatos. Bueno, en la fase de proyecto define otro tipo de estrategias que se definen, pues son la selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en el apartado 37.2.2, consecución de una calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior, de acuerdo con ese otro apartado, adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las armaduras. Esto los veremos. Ahora vamos a ver los tres marcados en rojo. Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos, adopción de medidas de protección de las armaduras frente a la corrosión. Entonces, en cuanto a ¿qué se entiende por un hormigón de calidad adecuada? Aquel que cumpla las siguientes condiciones: que la selección de materias primas se acorde a lo indicado en los artículos correspondientes, que tenga una dosificación adecuada según lo indicado en una tabla que veremos después, y después una puesta en obra correcta, etcétera, etcétera, que esto ya va más relacionado, más que con el proyecto, con la ejecución. Por ejemplo, una de los principales es elegir el tipo de cemento más adecuado en función de los ambientes en los que nos encontremos. Para ello existe en la propia HE el anejo 4, que se llama Recomendaciones para la selección del tipo de cemento a emplear en hormigones estructurales, que evidentemente da en función de las condiciones de agresividad ambiental en las que a las que va a estar sometido el elemento de hormigón, de acuerdo con el apartado 5 del propio anejo. Después, como os he dicho antes, otros requisitos generales son una máxima relación agua-cemento, que nos va a favorecer en la impermeabilidad del hormigón, y un mínimo contenido de cemento que va a ir en la misma línea, y además, si el cemento tiene ciertas propiedades, pues va a poder repeler mejor estos ataques, sobre todo de tipo químico. Y después hay una serie de requisitos adicionales para otros ambientes, como es el aire fluido para heladas, etcétera, que ya veremos después. Y estas son un poco las dos tablas principales que nos dan esta relación agua-cemento máxima en este caso y el mínimo contenido de cemento en función de dos cosas. Por un lado, del tipo de hormigón, masa, armado o pretensado, y por otro, de uno de las clases de exposición, tanto específicas como generales, a la que esté sometido. Y aquí veis los diferentes valores que puede tomar esta máxima relación de agua-cemento. Cuando veis estas rayitas es porque evidentemente en el hormigón en masa no hay armadura, y por tanto los temas de la corrosión de las armaduras, que son todos estos de aquí, no nos afectan. En el mío, y la otra parte de la tabla es respecto al mínimo contenido de cemento en kilos por metro cúbico de hormigón, también dividido entre masa, armado y pretensado, y aquí tenéis los valores. También exactamente veis aquí las rayitas, porque aquí en los temas de corrosión de las armaduras no nos atañen, porque es hormigón en masa.
Entonces, esto normalmente trae una cierta polémica, cada vez menos, pero sobre todo al principio de que que saliera esta tabla, no en esta EHE del 2008, sino en la anterior de 1998, era que en los proyectos entonces la gente se cubría en salud y lo que ponía era identificaba el hormigón por dosificación, es decir, daba el mínimo contenido de cemento y la máxima relación agua-cemento, tal como explicita esta tabla, y además, para empeorar las cosas, daba la resistencia. Y entonces te ponían un H25 que tuviera 300 kilos de cemento. Y eso, claro, cuando llegaba esos requisitos o esos requerimientos al hormigonero, el hormigonero decía, oiga, o hablamos de una cosa o hablamos de otra. Yo no le puedo, digamos, vender un H25 que tenga 300 kilos de cemento, porque eso no es un H25, eso será un H30 o un H35, o el que toque, pero no es. Entonces, para digamos que evitar estos problemas, después había otro tema, que normalmente la gente, o sea, el proyectista normalmente calculaba a lo mejor en las obras normales de edificación, calculaba todo con H25, pero después se daba cuenta de que por la clase de exposición necesitaba meterle 300 kilos de cemento y entonces decía, pues ahora le pongo 300 kilos de cemento y entonces eso provocaba, o sea, le ponía H25 no sé qué en armado, o sea, HA25 no sé qué, el tamaño máximo de árido, la consistencia y después le ponía, por ejemplo, 3A. Y entonces cuando esto llegaba al hormigón decía, oiga, pero un H25 3A no puede ser. No concuerdan el contenido de cemento con la resistencia que usted me está pidiendo aquí. Y para eso, en la versión de 2008 salió esta tabla que, aunque en principio son recomendadas, lo que te da es una idea de la resistencia que has de pedir en función de la clase de exposición, que está ligada un poco a estos contenidos de cemento. Bueno, el otro apartado de dosificación del hormigón en el que podemos entrar y definir unas estrategias para durabilidad, pues son la resistencia del hormigón frente a helada, que es introducirle un contenido mínimo de aire ocluido del 4,5%, que lo que hace es, como os he dicho antes, conectar los poros que hay dentro del hormigón, de manera que el agua se pueda expandir libremente por esos canales. En el caso de ataque por sulfatos, o sea, que sea un Q sub B o Q sub C por sulfatos, en este caso, pues lo que te piden es, aquí te lo definen y entonces en otro sitio te piden que utilices un hormigón con característica adicional de resistencia a sulfatos. Para el agua de mar, pues también para las clases de exposición 3B o 3C, pues también te pide que sea un cemento con característica especial a resistencia al agua de mar. Y aquí os digo otra cosa. Todos los cementos resistentes a sulfatos son resistentes al agua de mar, pero pero ningún cemento resistente al agua de mar es resistente a los sulfatos. Es un problema digamos, de contenido de las partes químicas del propio cemento. Entonces, normalmente, si tú vas a proyectar una obra en ambiente marino, pues lo que pedirás es una resistencia, un cemento resistente al ataque del agua de mar, que no es lo mismo que un cemento resistente a los sulfatos. Aunque ya te digo que si en una zona donde vas a hacer esta obra no existe un cemento específico
resistente al agua de mar se puede sustituir por un cemento resistente a los sulfatos. Después, en cuanto a la resistencia a la erosión, que hemos visto que es otra de las clases específicas, pues hay toda una serie digamos, de indicaciones, de estrategias. Un contenido mínimo y relación agua-cemento máxima, una resistencia mínima de hormigón de 30, el árido fino debe ser cuarzo u otro material que tenga al menos la misma dureza, un coeficiente de desgaste de los ángeles del árido grueso inferior a 30, y después contenidos máximos de cemento que puedes utilizar en función del tamaño máximo del árido. Y después un curado prolongado con al menos un 50% más de tiempo de curado que en otras circunstancias. También existe la posibilidad de que los álcalis sean reactivos, y entonces aquí tenéis un poco no me entretengo, son las medidas que habría que tomar en estos casos. Como he dicho antes, la impermeabilidad del hormigón es una de las características más importantes para asegurar la durabilidad, o sea, la dificultad en penetrar el agua. Para eso hay unos ensayos específicos que se aplican a las clases de exposición que veis aquí en la columna de la izquierda y que especifica una profundidad máxima. O sea, lo que se hace es un ensayo de penetración de agua a presión en una probeta de hormigón y se ve hasta qué profundidad ha llegado. Entonces, la profundidad máxima son 50 y como el frente de avance no es una línea recta, que más o menos es una parábola aproximadamente, pues el valor medio tiene que ser del orden de 30. O sea, existen límites 50 y 30 para estos ambientes que son menos agresivos y 30 y 20 para los elementos más agresivos. Hay una norma de ensayo que veis aquí debajo, que es la penetración de agua bajo presión. Y vamos a entrar en la otra estrategia más importante, la fase de proyecto para la durabilidad, que es el recubrimiento de las armaduras. Las armaduras deben estar protegidas por el propio hormigón en un cierto espesor, en un cierto recubrimiento. Entonces, normalmente este recubrimiento se compone de dos parámetros. El recubrimiento nominal se compone del recubrimiento mínimo y un margen de recubrimiento en función del nivel de control de ejecución. Entonces, lo que veremos ahora, a partir de ahora, será estos valores del recubrimiento mínimo, al que hay que añadirle 0, 5 o 10 milímetros en función del nivel de control de ejecución. Por ejemplo, en elementos prefabricados con control intenso de ejecución, esto vale 0, o sea, vale con el recubrimiento mínimo, pero ya en casos de ejecución in situ con nivel intenso de control serían 5 y en el resto de los casos 10. Entonces, el AEH viene en unas tablas en función de la clase de exposición y del tipo y en este caso también de la resistencia característica del hormigón, donde vienen estos recubrimientos mínimos que hemos visto antes. El primer componente recubrimiento nominal. Como veis aquí, varían en función también de la vida útil y en función de la resistencia. Cuanto más resistencia tenga el hormigón, evidentemente, para la misma vida útil, menor recubrimiento necesitará, porque se supone que es un hormigón más impermeable. Y esto, como podéis ver aquí, se reproduce en todos los casos. Para las clases de exposición 3 y 4 también existe una tabla parecida. Aquí ya no hay dependencia de la resistencia del hormigón, sino diferencia entre hormigón armado y hormigón pretensado y diferencia también en función del tipo de cemento que se utilice y la vida útil del proyecto. Y aquí tenéis los diferentes valores. Evidentemente, si quieres una vida útil más larga, para el resto de condiciones iguales necesitas mayor recubrimiento. Después aquí la otra cosa que hay que ver
es estos asteriscos que aparecen aquí, que tenéis una nota, dice: estas situaciones obligarían a unos recubrimientos excesivos, desaconsejables desde el punto de vista de la ejecución del elemento, y en estos casos, si te hallas en uno de estos casos, se recomienda comprobar el estado límite de durabilidad según lo indicado en el anejo 9. En el anejo 9 lo que viene, creo que es la siguiente, no sé si es la siguiente. Bueno, ahora después vuelvo para atrás. En el anejo 9 lo que viene son un método general de cálculo en el cual tú eliges la vida útil del proyecto, un coeficiente de seguridad de esa vida útil, identificas la clase de exposición ambiental, seleccionas un modelo de durabilidad correspondiente al proceso de degradación que se produzca. Ahí vienen contemplados dos: carbonatación y ataque por cloruros, y con unas fórmulas matemáticas pues te hallas realmente el recubrimiento que te asegura que cumpla el estado límite de durabilidad, que sería la vida útil con este coeficiente de seguridad, que es TL. TL es la vida útil multiplicada por un coeficiente de seguridad. Entonces, los casos a los que hay que aplicar son en estos que veis aquí los asteriscos. Si tenéis la curiosidad de iros a ese anejo 9, hombre, no es que sean fórmulas muy complicadas, pero sí que son laboriosas. Para ello nosotros tenemos una hoja Excel que le he dicho a David que ya se la pasará a él para que la cuelgue como material extra del curso, en la cual tenéis estudiados los dos casos, el de cloruros y el de carbonatación de las armaduras, y tiene los dos procedimientos: el procedimiento, digamos, directo y el procedimiento inverso. El directo sería encontrar, en función de las condiciones de armado, del tipo de cemento y de la vida útil del proyecto, encontrar este recubrimiento, tanto para armado como para pretensado. Pero también existe la vía contraria. Tú tienes una que se utilizaría, por ejemplo, para evaluar la durabilidad de una estructura ya construida, en la cual tú te has dado cuenta de que hay unos recubrimientos que no sabes muy bien a qué vienen. Entonces, en función de todos estos datos que tengas del cemento, de si es armado, si es pretensado y tal, entras con ese recubrimiento que tú puedes verificar que existe en la estructura, y lo que te da es la vida útil de proyecto que conseguirás con ese recubrimiento. Es una cosa que se utiliza más en evaluación de la durabilidad de una estructura ya construida. El método directo, digamos, es para cuando estás en fase de proyecto saber qué recubrimiento mínimo le tienes que poner. Entonces esto lo subiré yo, lo pasaré hoy mismo o mañana a David para que lo cuelgue en la red, en la red del curso. Por último, tenéis una tabla para las clases específicas de exposición, en las cuales pues depende del tipo de cemento y depende en algunos casos de la resistencia del hormigón y evidentemente de la vida útil del proyecto, 50 o 100. Como veis aquí, también cuanto más vida útil le pidamos, más recubrimiento necesitaremos. Después, aparte de digamos, de esta hoja Excel que os resuelve las fórmulas que hay en el anejo 9, os pasaré un artículo que salió en la revista Cemento Hormigón, del cual soy coautor, hace un tiempo, en el cual digamos que te soluciona de una manera, digamos, bastante fácil, sin tener que acudir a ninguna fórmula, cómo puedes hallar valores para estos asteriscos, para ciertos casos. Creo que está puesto para los ambientes 3 y 4. Eso también os lo añadiré yo en la web.
Después, como hemos dicho antes, el hormigón armado e incluso el pretensado, pues como el hormigón como material resiste mal las tracciones, pues digamos, sobre todo para el hormigón armado, tiene que fisurarse para que funcione como hormigón armado. Y por tanto lo que tenemos es que limitar la anchura de la fisura que se nos abra. Y aquí veis, en función de la clase de exposición, estos límites de abertura límites máximos de abertura de la fisura. Evidentemente, cuanto más agresivo es la clase de exposición, menos amplitud de fisura, o sea, menos apertura de fisura podemos aceptar. Y en el caso del hormigón pretensado, pues normalmente se admite solo este valor de 0,2 y para los casos más agresivos lo que no se permite es la descompresión. O sea que el hormigón bajo las cargas nunca trabaje a tracción, sino siempre trabaje a compresión o a tensión cero. Es decir, el límite sería la descompresión. Bueno, por tanto, para asegurar la durabilidad del hormigón, como conclusión de esta primera parte, debemos incluir unos requisitos en el proyecto, según la normativa, según la EHE. Durante la ejecución, comprobar que esos requisitos de proyecto se cumplen, es decir, recubrimiento de las armaduras, curado, resistencia del hormigón, etcétera, etcétera. Y durante la vida útil de la estructura, cumplir con el mantenimiento indicado en el proyecto, que tiene que tener un anejo, el proyecto tiene que tener un anejo de mantenimiento e inspección de la estructura. Y yo creo que como conclusiones adicionales, en las estructuras de hormigón los errores y las imprecisiones suelen pasar factura y además esta factura es muy cara. O sea, cuando por fallo de proyecto o de ejecución no se te presenta alguna patología, que normalmente que lo que hace es acortar la durabilidad de ese hormigón, el repararla pues es bastante caro y costoso en tiempo. Cualquier reparación de estas, por pequeña que sea, siempre es mucho más costosa que cuidar los detalles sencillos como los recubrimientos, la composición del hormigón y su puesta en obra durante el proyecto y la ejecución de la estructura. Y cada euro invertido en la fase inicial supone el ahorro de cientos o miles de euros en la fase de servicio, o sea, mientras esa estructura está en servicio. Como bibliografía adicional, en nuestra web, que ya hablamos en la sesión 1, podéis encontrar estas diferentes publicaciones, unas directamente relacionadas con la durabilidad, otras con el control del hormigón, una de cálculo, que es el prontuario informático, que también está el del Eurocódigo, y otra específica para hormigones en ambiente marino. Bueno, y con esto acabaríamos la primera parte dedicada a la durabilidad. Y no sé, David, si no parar, pero si hay alguna pregunta sobre este apartado. Pues a ver, sí, ha habido varias preguntas. Pues empieza a disparar. Muy bien. Primero, Rosaura Vázquez, que creo que se conecta con nosotros desde Perú, preguntaba, cuando estabas con las tablas de ambientes, que qué tipo de agresión se considera en agua de mar y qué cemento se recomendaría utilizar en ese caso. O sea, el ambiente tipo 3 es cualquier ambiente relacionado con el ataque de los cloruros contenidos en el agua de mar. No sé si eso es lo primero que quería saber. Y en esos casos, los cementos, digamos que los más adecuados son cementos que contengan adición de escoria siderúrgica. Los cementos en la normativa europea tipo 3.
3A, 3B, 3C, CEM3A, CEM3B y CEM3C, que simplemente varían en el contenido de escoria siderúrgica y cada vez menos clínker. O sea, el clínker es la parte, el clínker del cemento. Sabéis que el cemento, la composición es clínker más adiciones, más regulador de fraguado, que suele ser yeso, en muy pequeñas cantidades. Entonces, cuanto más dura, o sea, cuanto más agresivo sea el ambiente, normalmente en general menos clínker suele llevar, excepto en algunos casos como hay cementos, por ejemplo, resistentes a sulfatos que no llevan de tipo 1, que no llevan adiciones, pero llevan una composición química el cemento muy específica que prácticamente no contiene la parte del aluminato tricálcico, que es la parte que se ve más atacada en este caso, por los sulfatos. Porque además preguntaba más adelante, os habla también precisamente de esto, sobre el contenido de cemento y el aluminato tricálcico, pero bueno, yo creo que ya lo has Sí. explicado. Digamos que básicamente eso es para los sulfatos. Hay dos tipos de cementos resistentes a sulfatos, unos que llevan a ver si me acuerdo yo ahora, los SR, que lo llevan al final. Esos son según la normativa española, y los otros es tipo 1, 0, 5 y no sé qué, S0, S5, creo recordar de memoria ahora, que es una cosa muy parecida, pero respecto a la normativa europea. Vale. Y también Rafael nos ha hecho un comentario, pero que dice, suelen pedir en obra, por ejemplo, H25, B25, ambiente 2B, más el ambiente específico QB. Y no concuerda, aunque no entiendo muy bien qué es lo que... No concuerda efectivamente porque el QB le va a requerir, por ejemplo, 300 kilos de cemento. Y probablemente un H25 en condiciones normales se puede hacer con 270, 280. Entonces aquí llegan los problemas entre el contratista y el suministrador de hormigón, que dice, oiga, usted no me puede pedir un H25 que sea Q sub B, porque no concuerda. Por eso, si vais a la tabla esta que hemos visto antes, aquí, el Q sub B, pues te pediría, por ejemplo, en un caso de un armado, 350 kilos de cemento. Entonces, un hormigón con 350 kilos de cemento no puede ser de ninguna de las maneras un H25. Como mínimo ha de ser un H30. Y yo creo que casi saltaríamos al 35. Para eso está esta tabla un poco. Lo que pasa es que no es obligatoria, desgraciadamente. De hecho, también porque claro, depende, estas resistencias pueden variar bastante en función del tipo de árido que se utilice, etcétera, etcétera. De hecho, en la revisión que se estaba haciendo de cara al famoso código estructural, pues allí el propio sector del cemento lo que ha hecho es unas tablas específicas para cementos de clase resistente 32,5 y para clase resistente 42,5, y además haciéndolo con diferentes tipos de árido de diferentes zonas de España para que digamos, poder dar un resultado aquí de mínimos, ¿no? De mínimos, que en las peores condiciones lo cumplas. Bueno, a ver qué sigue la gente aquí. Bueno, también nos dice Ignacio Rus, que es un alumno de aquí de la Escuela de la Almunia, que está haciendo un TFG sobre sales fundentes. Y aprovecha para preguntarte qué afecciones puede producir sobre el hormigón el uso de estos fundentes en cuanto a la vialidad invernal, y también qué soluciones concretas pueden tomarse para evitar estas afecciones. Normalmente las sales fundentes lo que atacan son la superficie del hormigón, y lo que producen son una especie como de calvas, digámoslo así, en la parte más superficial no tengo aquí ahora ninguna foto, pero
podría enseñaros alguna foto de los efectos de las sales fundentes sobre el hormigón. Entonces, ¿cómo se evita esto? Bueno, pues se evita o no usando sales fundentes, usando otro tipo de productos que existen en el mercado, o dosificando conforme a estas dos reglas. Un contenido máximo de agua cemento de 0,5 y un contenido mínimo de cemento, o sea, máximo relación máxima agua cemento 0,50 y un contenido mínimo de cemento de 300 o 325 en función de que el hormigón sea en masa o armado o pretensado. Vale. Pasamos a la... Perdón, y lo último sería, pues en vez de, aquí os recomendaría una resistencia mínima de 30, pues es una resistencia mínima de 35. O sea, que eso seguramente hará que tengas que pasar de este contenido de cemento hacia arriba, incluso si logras bajar el contenido en agua, en la relación agua-cemento, pues mucho mejor. Vale. Y también Javi Abad, un compañero nuestro aquí de la zona de Aragón, nos hace una pregunta con dos partes, un poco larga, que la resumo. Sí. Dice, realmente con la situación de abertura de fisura para ambientes marinos, dice, al tratarse de un estado límite relacionado con la durabilidad, debe comprobarse únicamente a tiempo infinito. Es decir, si se permite que se produzcan tracciones controladas durante el tesado. Ya, en el caso de, me parece recordar que en el caso, a ver, busco la tabla, aquí. Por ejemplo, en el caso de ambientes marinos, sea tanto el 3A como el 3B como el 3C, el hormigón no puede llegar a descompresión. O sea que si se trata de una obra de una estructura pretensada, tú tienes que pretensarla lo suficiente para que a tiempo infinito no se produzca nunca la descompresión. Sabéis que el hormigón por fluencia, pues, o sea, la fuerza de pretensado con el cual precomprimes tú el hormigón, tú lo precomprimes con una fuerza P, pero simplemente en el momento en que transfieres la carga del pretensado de los gatos al hormigón, simplemente por acortamiento elástico, ya de entrada, inmediatamente aquello se te acorta y por tanto ya baja la tensión del cable, ¿no? Por tanto, la precompresión ha bajado. Y después, por el fenómeno de la fluencia, también eso hace que a largo plazo vaya bajando la precompresión de ese hormigón. Por tanto, tú tienes que tener en cuenta que si a tiempo infinito es un cálculo aproximado, pues vas a perder un 10% de la precompresión por acortamiento elástico y un 20% por efectos de fluencia, o sea, efectos a largo plazo, pues entonces tú lo que tienes que hacer es precomprimir a un 30% más de la carga que se te produciría para que no se te descomprima el hormigón por las cargas externas. No sé si me he explicado. Sí. Bueno, creo que lo mejor es que de momento queda un par de comentarios sin responder, pero como son de los mismos que han iniciado estas otras, podemos seguir con la parte de sostenibilidad. Perfecto. Para no alargarnos mucho ahora en discusiones individuales y luego ya al final pues sí que podemos continuar un poco pues, con estos temas. Muy bien, pues vamos a hablar de sostenibilidad. Lo primero es definir la sostenibilidad. De hecho, la sostenibilidad como palabra o como entidad es relativamente nueva, pero su origen no es dos palabras, que es desarrollo sostenible, que la definición es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que no nos agotemos todo lo que hay ahora,
y dejemos a nuestros hijos, nietos y bisnietos, etcétera, etcétera, sin capacidad de poder utilizar ciertos recursos. Esto fue definido por primera vez por la ONU en 1987 en un informe que se llama Informe Brundtland. Brundtland es una señora noruega por más señas, que fue la autora o la directora de este informe, en el cual por primera vez se plasmó el concepto de sostenibilidad o de desarrollo sostenible. Hablando en plata o hablando sencillamente, el desarrollo sostenible es aquel que es posible de una manera indefinida. El concepto de sostenibilidad, que es de lo que se habla ahora, no del desarrollo sostenible, sino de la sostenibilidad, pues es como un taburete. Y un taburete que tiene tres patas. Tiene una pata que son aspectos ambientales, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una pata que son los aspectos económicos, que no dejan de ser muy importantes, porque si una cosa es muy sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero es extremadamente cara, pues no funciona. Y la tercera pata son aspectos sociales, digamos, que son un poco más difíciles de definir. Los aspectos medioambientales los tenemos todos claros, las emisiones, etcétera, etcétera. Los aspectos económicos, lo que nos cuesta construir y mantener algo, pero los aspectos sociales pues son un poco más indefinidos. Pero, por ejemplo, ya aparecerá después, por ejemplo, ya que estamos hablando del hormigón, un aspecto social muy importante del hormigón es que una estructura de hormigón es resistente al fuego por sí misma, cosa que otros materiales como el acero o la madera pues no lo son. Ese sería un aspecto social. Hay otros muchos, o sea, relacionados con la seguridad, por ejemplo, de las personas o con la utilización de esa estructura, en este caso, por las personas, que les dé seguridad o que satisfaga sus necesidades de alguna manera. Los pilares del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad que en general se aceptan por todo el mundo son, por un lado, el crecimiento económico, por otro lado, la igualdad y el desarrollo social, y por otro lado, la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Y estos tres pilares, que son las tres patas del taburete, pues tienen que tener la misma longitud para que esto esté en equilibrio y no estemos decantados ni para un lado, ni para el crecimiento económico, ni para la igualdad y desarrollo social, o para solo proteger el medio ambiente. O sea, tiene que estar las tres cosas en equilibrio. La sostenibilidad se basa en unas leyes que se llaman las leyes de Daly, que son bastante asimilables, fácilmente asimilables. Por ejemplo, te dice que el ritmo de utilización de recursos renovables debe ser menor o igual que el de su generación. Es decir, todo lo que sea un recurso renovable, como es, por ejemplo, la madera, pues tú no puedes utilizarla a un ritmo superior al del crecimiento de los bosques, porque si no llegará un momento en que ese recurso que es renovable ya no existirá, porque ya no le habrás dado tiempo a que se regenere. Segundo, el ritmo de utilización de recursos no renovables debe ser menor o igual que el de generación de recursos renovables sustitutivos. Esto lo estamos viviendo hoy en día con todo el paso de los combustibles fósiles a combustibles de origen no fósil, o a energía basada en combustibles fósiles a energía basada en recursos renovables o en hidráulicos del viento, etcétera, o incluso de las mareas. Y por último, que el ritmo de generación de elementos contaminantes deba ser menor o igual que el necesario para su absorción, esterilización o reciclaje. Es decir, que no emitamos más elementos contaminantes de los que podemos absorber, esterilizar, o sea, dejar de que sean contaminantes, o reciclar y utilizarlos en otros usos.
Un poco para centrar la idea del hormigón, de la sostenibilidad del hormigón, hay que ver, por ejemplo, en qué ámbitos de actuación actúa el hormigón o la construcción en general. Pues actúa, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la higiene, por ejemplo, contención y control de enfermedades y toxinas, o las infraestructuras sanitarias, hospitales, etcétera, etcétera. No tengo tiempo hoy, pero hace un cierto tiempo daba una charla sobre el tema de la sostenibilidad del hormigón y de la construcción, en la cual había una gráfica que era, creo que no la puse, no, espeluznante, que era digamos, cómo contribuyó la utilización, no tanto del hormigón, sino de la construcción en el control y contención de enfermedades, simplemente por el tema de las conducciones de las aguas residuales en las ciudades, que provocaban evidentemente enfermedades como la peste y otras pandemias de este tipo, pues se veía rapidísimamente como desde el momento en que se empezaron a hacer este tipo de obras de saneamiento, pues el número de muertos por este tipo de enfermedades bajaba drásticamente. Protección y seguridad, protección contra desastres naturales y accidentes en actividades humanas, y en el campo en el ámbito del desarrollo social y personal, como es la movilidad, carreteras, puentes, etcétera, productividad, fábricas, etcétera, recreo, pues zonas de asueto, hoteles, etcétera, y confortabilidad, pues el tener unas viviendas pues que en invierno no haga demasiado frío ni en verano demasiado calor, poniéndolo en palabras un poco más llanas. Como hemos visto, la sostenibilidad hay que evaluarla en los tres aspectos. Vamos a empezar por el aspecto medioambiental, el impacto medioambiental. Para ello existen unas herramientas, digamos, una herramienta total, quiere decir que es absolutamente completa, que son se llaman análisis de ciclo de vida o ACVs. Aquí, representado a la derecha, veis un poco, digamos, el esquema de la vida útil de cualquier producto o proceso, ¿no? Desde su producción, obtención de materias primas, por ejemplo, este sería el del hormigón, cemento, agua, áridos y acero, el transporte, la fabricación del hormigón, la puesta en obra, la utilización, un mantenimiento, y puede ser que en un momento se llegue a demoler o mediante unas actuaciones se pueda reutilizar y volver a esta fase del ciclo. O, por ejemplo, un ejemplo muy claro aquí, pues imaginaos un pavimento de adoquines de hormigón o de piedra, me es igual. Este tipo de pavimentos se pueden reutilizar. O sea, tú puedes tenerlos puestos allí y al cabo de 15 años los sacas, reperfilas la base y los vuelves a colocar y los puedes volver a reutilizar en el mismo ámbito, ¿no? Por último, si al final se llega a demoler, en este caso una estructura de hormigón, pues puedes hacer dos cosas: llevar el residuo a vertedero o reciclarlo y en otros usos o en este caso en el propio hormigón. Por eso en la EH propiamente también hay un anejo del cual se hablará en este curso de hormigones reciclados. Y el árido reciclado proviene de la deconstrucción de estructuras de hormigón. Entonces, las etapas del análisis de ciclo de vida son, en principio, definición del objetivo, qué es lo que quieres estudiar. Por ejemplo, una estructura de hormigón. Y aquí empiezas con todos estos pasos. El ámbito de estudio, que puede ser un ámbito local o nacional o europeo o mundial. La segunda parte sería un inventario, es decir, de todos los elementos o procesos que utilizas para fabricar, transportar, fabricar tu material, ponerlo en obra, construirlo, etcétera, y durante la utilización,
El inventario es una especie como de ficha, de decir, pues por cada metro cúbico de hormigón que utilizo, pues tengo tantas emisiones de CO2, de NOx, de no sé qué, en fin, un listado que hay de tipos de emisiones. Y la tercera etapa es, una vez que tienes completamente definida tu obra, todo tu proceso, tienes aquí datados cuántos metros cúbicos de cemento, cuántos kilos de acero, los kilómetros a los que los transportas, la maquinaria que utilizas en la puesta en obra, etcétera, 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 lo que haces es un análisis de impacto y es una especie como de sumas. Dices, un metro cúbico de hormigón emite tanto CO2, como utilizo tantos metros cúbicos en esta obra, pues mis emisiones de CO2 por el hormigón son tantas. Porque lo he tenido que transportar, no sé cuántas. Por la grúa que lo ha puesto en obra, no sé qué. En fin, es un poco el sistema es este. Entonces, todo esto al final te da un sumatorios de todos los componentes en función de los distintos impactos que tú quieras estudiar. Y al final lo que te queda es que tienes este tipo de impacto, tanto, tanto y tanto. Y aquí, en principio, tendrías que hacer el análisis de estos resultados y la evaluación de las mejoras. La evaluación de las mejoras es muy claro, bajar todos los impactos. Entonces tienes que ver cómo puedes bajar esos impactos. Pues a lo mejor utilizando material reciclado para la fabricación del hormigón o utilizando un camión hormigonera eléctrico en vez de a gasoil, como ejemplos. Lo que es difícil en estos casos es dar, digamos, una puntuación. Es decir, porque como tienes diferentes tipos de impacto, ¿qué es más grave? ¿Las emisiones de CO2 o que aquello contribuya a la eutrofización? O sea, las emisiones creo que es de componentes de azufre. Pues eso ya es una cosa absolutamente... No hay ningún método científico que te diga cuál de los dos impactos es peor que el otro. Por tanto, nos tenemos que quedar prácticamente en esta fase y de aquí simplemente analizar los resultados, saber todos los impactos y qué cantidad de impactos tiene, qué cuantía tienen cada uno de estos impactos y evaluar las mejoras. Pero no nos puede servir para decir que esto es mejor que lo otro. O sea, que una estructura de acero es mejor que una estructura de hormigón o al revés. Aunque también hay herramientas que lo hacen. Hay herramientas parciales que lo pueden hacer porque solo tienen en cuenta básicamente uno de estos impactos. Por ejemplo, la huella de carbono, que es lo que digamos que se lleva ahora, ¿no? Todo el mundo está preocupado por la huella de carbono de cualquier cosa. Pero tú aquí estás única y exclusivamente midiendo las emisiones de CO2 que tiene tu proceso o tu producto, pero no otras. Entonces, en este caso sí que podrías comparar y decir, mira, la huella de carbono de esta estructura de hormigón es tanto, la de madera es tanto y la de acero es tanto. Para eso hay algunos métodos que lo que dan son como unos puntos, o ecopuntos o ecoetiquetas. Pero estos son herramientas solo parciales, que no tienen en cuenta todos los impactos. La parte económica o el impacto económico en la sostenibilidad, pues eso sí que hay herramientas de diferentes tipos que lo que hacen es un análisis del coste del ciclo de vida. O sea, desde la fabricación hasta lo que se llama de la cuna a la tumba, es decir, desde que se fabrica el elemento o el material hasta que se lleva a vertedero o se reutiliza o se recicla o lo que sea. Entonces, tiene tres partes básicamente: el coste de construcción, el coste de mantenimiento y finalmente el coste de demolición, reutilización o reciclaje, que en estos casos serían costes negativos, porque no produciría ningún coste. Si tú demueles y lo llevas a un vertedero, pues tienes que pagar un canon de vertido y por tanto tiene un coste.
Y también puede haber herramientas de análisis de los beneficios sociales. Yo conozco pocas, por decir que alguna, pero bueno, alguna hay en la cual puedes estudiar este impacto social, que es a base de analizar qué beneficios sociales trae un tipo de proceso u otro. Entonces, como estamos hablando de hormigón, pues aquí os presento una fábrica de cemento, que es la materia prima primordial para la fabricación del hormigón. Fijaros solo en esta parte de aquí, lo que pone vía seca, que es la estructura lineal de una fábrica clásica de las que hoy existen. La vía húmeda y la vía semiseca están ya fuera de uso básicamente por coste energético. Entonces, partimos de unos materiales básicamente caliza que sacamos de la cantera, que es el porcentaje más importante de materias primas, otras como aportadores de hierro, etcétera, pero básicamente el cemento básicamente es caliza. Esto se tritura, se almacena, entonces se pasa al horno, se precalienta aquí, se pasa a un horno, de allí sale una cosa que se llama clinker, que va a estos almacenes, que son unas bolas, y después eso se le suman el yeso y las adiciones, por ejemplo las escorias siderúrgicas que hablábamos antes, todo esto se muele junto y ya obtenemos un cemento que va a un silo y que ya se expide para su utilización. Entonces, en todo este proceso, pues evidentemente hay una serie de impactos de tipo medioambiental. Por ejemplo, en la cantera pues hay consumo de recursos que no son renovables y energía, y hay unas emisiones de polvo y de ruido. En el horno, evidentemente, hay emisiones de CO2, de NOx y hay ruido. Hay consumo de energía, tanto en el horno como en el molino, y en el almacenamiento del clinker también hay ciertas emisiones de polvo y ruido. Para que tengáis una idea, porque yo creo que no lo digo, pero para que tengáis una idea, en la fabricación del cemento, el impacto más importante es la emisión de CO2. Aproximadamente, hoy en día, estaríamos hablando que para fabricar 1 tonelada de cemento, estamos emitiendo como 500 kilos, o sea, media tonelada de CO2 a la atmósfera. Pero curiosamente, de toda esta emisión de CO2 que proviene básicamente del proceso, básicamente de 2 puntos, del proceso químico que se produce dentro del horno de clinker, en este tubo, y de todas las emisiones de CO2 relacionadas con la energía que se utiliza en todo el proceso, desde la cantera hasta la expedición, pues aproximadamente tenéis que tener en cuenta que 2/3 de esas emisiones de CO2 se producen por el proceso químico del horno, que es una descarbonatación de la caliza y, por tanto, emisión de CO2. Y el otro tercio de emisiones son todas las relacionadas con la energía que se consume en las distintas fases. Por tanto, la industria del cemento tiene un problema, entre comillas, grave, y es que 2/3 de sus emisiones están relacionadas con la fabricación del clinker, que es el producto, el componente, digamos, más importante del cemento, sobre todo los cementos que tienen menos adiciones. Por eso hoy en día a lo que se tiende es a utilizar cementos con más adiciones y, por tanto, con menos clinker, que por tanto han emitido en su fabricación menos cantidad, simplemente porque hay menos clinker, hay menos emisión de CO2. Entonces, ¿cómo ha afrontado hasta ahora el sector del cemento estos impactos medioambientales que produce la fabricación? Porque del hormigón
donde más impacto se produce es en la fabricación del cemento. En el resto es relativamente muy pequeña. No es despreciable, pero muy pequeña. El tema de los áridos, el agua, aditivos, etcétera, esos impactos son muy pequeños comparados con los de la fabricación de cemento. Básicamente, si nos fijamos en el tema de CO2, recursos no renovables y energía. Entonces, por ejemplo, en la extracción de las materias primas, si yo extraigo menos porque sustituye parte de la caliza con otros productos que también lleven componentes de calcio, como son los lodos de papelera o los propios residuos de demolición de estructuras de hormigón, pues aquí ya me estoy ahorrando una parte de recursos no renovables que utilizo. En el horno, que es donde más energía se utiliza y por tanto se emite CO2 como componente de la energía, lo que se hace es sustituir los combustibles fósiles, básicamente la industria lo que ha utilizado como combustible es carbón en polvo, pues se ha sustituido el carbón o el coque por otros residuos que tienen alto poder calorífico y que pueden llegar a sustituir en 20, 30, 40, 50% al carbón. Por tanto, ya estamos disminuyendo. Y para eso se usan también lodos de depuradora, los de las depuradoras una vez secos, neumáticos usados, harinas cárnicas, esto en la época del tema de las vacas locas, pues se utilizó mucho. Y después, en la fase en que del clinker yo lo muelo con las adiciones y el regulador de fraguado, que es yeso, en el molino, pues lo que hago es que estas adiciones sean a su vez subproductos o residuos, y por tanto estoy reciclando cenizas volantes, escorias siderúrgicas y otros productos que, aunque en España no se utilizan, sí que en el resto de Europa se utilizan. Pero bueno, con todo y con esto, pues con todos estos procesos y además temas de eficiencia energética, por ejemplo, el precalentar aquí la materia prima antes de que entre en el horno, pues eso ahorra energía que tienes que añadirle al horno, que pensar que el horno tiene que estar para que se produzca el proceso de clinkerización, que es el proceso químico de descarbonatación, tiene que estar del orden de 1500 grados. Entonces la llama que se ve aquí, que es como una especie de lanzallamas, pues esto suele estar a 2500 grados para que todo el horno esté de promedio a 1500 grados. Pues en vez de que la materia prima entre a temperatura ambiente, pues se precalienta a base de reutilizar los propios gases del horno, los gases de exhaustos del horno, se precalienta y ya pues a lo mejor entran la materia prima a 500 o 600 grados, con lo cual el coste energético y de emisiones de CO2 para llegar a los 1500 es mucho menor. Bueno, pues con todo y con esto, el proceso ha sido de hace 15 o 20 años, debíamos estar emitiendo del orden de 1 tonelada de CO2 por tonelada de cemento y ahora estamos en la mitad. Pero a partir de ahora, de aquí para abajo, ya es muy difícil de bajar, porque ya la eficiencia energética ya está en el límite. Se podría mejorar un poco con la utilización de materia prima ya descarbonatada, que por tanto no se tuviera que descarbonatar en el horno, etcétera, etcétera, pero estamos en el... A pesar de todo, el sector del cemento a nivel europeo tiene lo que sea, una palabra también que está muy de moda ahora, que es un roadmap para el año 2050, en el cual las emisiones, o sea, el sector del cemento tenga emisiones cero. Emisiones de CO2 cero. Como comprenderéis, todo esto no se puede conseguir solo con las medidas que se han tomado hasta ahora, incrementándolas, sino que
la medida básica en la cual se va a poder absorber prácticamente de esos 500 kilos por tonelada de cemento o de clínker, bajarlo hasta cero, pues la mitad van a ser con medidas de este tipo que hemos visto ahora y la otra mitad medidas de este tipo y utilizando cementos con muchas más adiciones, etcétera, 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 o sea, utilizando menos clínker y además con la captura del CO2 de emisión. Este CO2 que ahora sale sale por esta chimenea que veis aquí, pues lo que se hará es, en vez de salir por la chimenea, se canalizará por unos tubos y se guardará no se sabe muy bien dónde, pero ya hay experiencias hechas para guardarlo, pues sobre todo en cavidades, incluso en cavidades dentro del, vamos, en el propio agua de mar. En fin, pero estos son proyectos a 30 años vista. A ver, después otro tema que ahora lo hablaremos, perdón. Por tanto, el hormigón en sí es un material sostenible. Sus mayores impactos ambientales se producen durante la fabricación del cemento. Estos impactos se han disminuido del orden del 50% en los últimos 20 años, con la utilización, como os he explicado, de residuos como materias primas en el clínker, en el cemento, que esto se llama valorización material, porque lo que estás es valorizando un material, mejoras en la eficiencia energética del proceso de fabricación y utilización de residuo y biomasa como combustibles alternativos a los combustibles fósiles, que esto es la valorización energética. Ya sabéis que si tú utilizas como combustible biomasa, madera o el tipo de biomasa que sea, no contribuye al CO2 porque ese CO2 ha sido preabsorbido por la biomasa antes de eso es un resultado final cero. Es un material durable. La durabilidad de la que hemos hablado en la primera parte de la charla es el pilar principal de la sostenibilidad. Es el parámetro más importante. Cuanto más dura una cosa, más sostenible es, aunque sea muy cara de construir al principio. Pero o sea, el típico ejemplo es un edificio. Tú un edificio lo puedes construir con materiales así, llamémoslos flojitos, que no sean muy aislantes térmicamente, por ejemplo, pero que el problema tienes que después durante toda la vida útil de ese edificio tú vas a tener que tener calefacción y aire acondicionado para mantener una climatización por la que puedas estar dentro de ese edificio. En cambio, si tú de buenas a primeras te gastas más en utilizar materiales que aíslen más térmicamente o que tengan inercia térmica, como es el hormigón, pues el gasto energético que se produciría durante la vida útil de ese edificio será muchísimo menor y de sobras compensa el mayor coste y quizá la mayor emisión de CO2 al inicio. El hormigón es un material completamente reciclable, tiene un residuo cero al final de su vida útil. Como sabéis, ahora se utiliza como árido reciclado, no solo en estructuras, sino también en bases de carreteras, etcétera. Su coste económico no depende directamente del precio del petróleo. En otras charlas que doy saco una gráfica de la variación del precio del petróleo en los últimos 50 años con la del cemento y os quedaría, el cemento prácticamente no ha cambiado de precio. Y tiene aspectos sociales muy importantes como es la inercia térmica, la resistencia al fuego, el bajo coeficiente de refracción del calor. Esto es muy importante en las ciudades para evitar islas de calor en entornos urbanos. Sabéis que las islas de calor dependen del coeficiente de albedo de refracción del calor. Como bibliografía adicional, pues aquí tenéis nuestras guías técnicas y alguna otra
publicación en la que hemos participado, que siempre están relacionadas con el tema de la sostenibilidad y con el ahorro, básicamente, o la reducción del CO2. Pues esta es la página web nuestra, donde tenéis todas estas. Yo creo que con esta ya he acabado. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Pues ahora, entonces, si dado que estamos pocos y yo creo que se puede hacer de manera ordenada, si alguno tiene duda, pues puede conectarse el micrófono y preguntar a Sergio cualquier cuestión que le haya quedado. Rafael.